amigos de Valora Radio? Los saluda Rebe Torres. ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente a través de esta plataforma en comunicación con todos ustedes. Como todos los viernes que estamos aquí en contacto en tu programa Valora tu Vida Sin Adicciones. Te recuerdo que puedes buscar en la plataforma de 500 metros, así el número 500, MTS, metros abreviados. Nos puedes buscar y estar en contacto con tu servidora. También el canal de YouTube de Valora Radio o el canal de YouTube de 500 metros. Puedes estar en contacto con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades físicas que pueden originarse a través de las emociones. Hay una relación entre emociones y una somatización o una sintomatización en el cuerpo. Así es que hoy vamos a platicar un poco de esto. Yo te invito a que te quedes con nosotros y a que participes. Creo que en todo lo que nosotros trabajamos, en el grupo de autoayuda, en las asesorías personales, en el acompañamiento, trabajamos con las emociones. Pero hay que saber diferenciar, como lo menciono constantemente, esta parte como el ser humano está constituido: cuerpo, ser, alma, esencia y mente. Y nosotros, un axioma que se decía mucho desde la antigua griegos, en la antigua Grecia, decían ellos muchos: cuerpo sano en mente sana. Y empezó a desarrollarse estos estudios, o a través de muchos doctores, que empezaron a ver la relación de las enfermedades físicas con las emociones. Yo soy una de las personas que considero al doctor Mario Alonso Puig un gran mentor. Me encantan sus videos, súper recomendados, los libros que ustedes puedan leer de él, súper recomendados. De hecho, ahorita en nuestro grupo de autoayuda, que es todos los lunes, 7:30 de la noche, si tú quieres o no te has integrado a nuestro grupo de autoayuda, nos puedes mandar un mensaje, te enviamos un link. Es un grupo cerrado y se transmite en vivo los lunes a las 7:30 de la noche. Si no, puedes ver la reunión posteriormente. Pero hoy en nuestro grupo de autoayuda, o estas últimas semanas, hemos estado leyendo los capítulos del libro Reinventarse, de Mario Alonso Puig. Tiene algunos otros libros. Hay libro de él que habla sobre el poder de la mente. Creo que también todas las conferencias y todas las partes en donde él se ha podido expresar, y tiene esta postura o esta visión tanto de la cuestión física como de la cuestión trascendental. Últimamente él ha escrito y ha enviado videos y ha hecho conferencias sobre la cuestión filosófica, sobre la cuestión trascendental. Y para mí, Mario Alonso Puig, en una de las cuestiones o muchas conferencias que tiene, él puede describirnos las emociones, el estrés, cómo el cerebro segrega cortisol, cómo hay algunos estudios que dicen que a través de nuestro sistema digestivo o el estómago se ha detectado que es como un segundo cerebro, que el estómago tiene la capacidad o que nos hace inconscientemente o instintivamente tomar decisiones a través de cómo el estómago digiere las emociones o cómo percibe las emociones. Toda esta relación de enfermedades, gastritis, colitis, intestino inflamado, estreñimiento, hay una gran relación entre enfermedades. Hay algunas cuestiones que son enfermedades físicas, propias de que te dolerá la migraña, el dolor de espalda, el dolor de rodillas, y que dicen que tienen que ver con muchas situaciones emocionales. Hoy yo quiero leer algunas partes porque creo que dentro del libro de AA, ellos mencionan que el principal conflicto de una persona que tiene un problema de alcoholismo, lo he mencionado en otras ocasiones, el alcoholismo no tiene síntomas físicos. La neurosis en un inicio no tiene síntomas físicos. La ansiedad
habrá sintomatizaciones del cuerpo, pero en un inicio no tiene una sintomatización física que de origen tú, como la gripe, como un sarampión, como una alergia, no tiene síntomas físicos. Y ellos mencionan que es una enfermedad del alma, es una enfermedad de la mente también, entre la relación que tenemos de los pensamientos y las emociones. Ellos dicen entonces que se han dado cuenta que el resentimiento es el ofensor número 1, ha destruido más personas que enfermedades, porque la raíz de muchas enfermedades tienen que ver con el resentimiento, con el odio, con el rencor acumulado. Hay algunas enfermedades que se le relacionan con el resentimiento, el cáncer, inclusive la gente en algunas cuestiones derrames cerebrales, todas las cuestiones que tienen que ver con esta hipertensión, paros cardíacos, la cuestión del corazón, tiene que ver con la presión que generan a veces las emociones en el ser humano. Y ellos mencionan, si es el ofensor número 1, tendremos que trabajarlo, porque nosotros, cuando trabajemos en esto, tenemos que darnos cuenta que el mal de la emoción se manifiesta en el cuerpo, en la mente, y que físicamente la persona puede estar un poco manifestando este dolor. Dice, cuando una persona empieza con este proceso de seguir adelante, si quiere vivir en paz, si quiere estar libre, necesitará trabajar sus emociones, necesitará trabajar sus resentimientos. Si tú quieres estar libre de la ira, el descontento y los excesos de emociones violentos o tener momentos de locura temporal, tendrás que darte cuenta que en este momento el resentimiento es un veneno que te enferma. Yo creo que en algún punto, no solo el resentimiento, pero sí me quería basar en este párrafo de este libro que habla sobre el entender que las emociones no expresadas, que las emociones acumuladas, que el mal manejo emocional tiene que ver mucho con que el cuerpo te empieza a avisar que tienes que trabajar en ti, que tienes que solucionar esas situaciones de tu pasado, que tienes que soltar ese resentimiento, que tienes que trabajar en el perdón, trabajar en la aceptación, trabajar en la tolerancia a la frustración, trabajar muchísimo en la comunicación, en poder expresar lo que tu cuerpo a veces te está manifestando. En algunos momentos, los que han estado compartiendo conmigo en los programas o en el grupo, yo creo que la manifestación física de las enfermedades tiene que ver con el mal manejo emocional, pero yo no te lo pudiera explicar si no lo hubiera vivido. Yo lo he dicho y lo digo a veces como en broma, yo no tengo vesícula, me han dado 2 parálisis faciales, hay una relación entre cuando yo me fracturé el brazo en una mala relación amorosa, y la última cuestión de la sintomatización que yo vi que era más grave, se podría decir, es el tumor que tengo en el ojo, que hace poco estaba viendo mis fotos y videos y diagnósticos y radiografías, y esto fue aproximadamente en el 2015. Yo recuerdo que cada una de estas situaciones físicas, tanto la cuestión de la vesícula como las parálisis faciales, todas tenían una relación con un mal manejo emocional y particularmente unas con las relaciones de pareja. Recuerdo que una de mis parálisis faciales tenía que ver con que yo me había separado de una persona y yo estaba como en una tristeza muy profunda, una decepción, un rencor hasta cierto punto, y en algún momento yo empecé con varios días de dolor de cabeza, varios días con una molestia física que no atendí, ni la parte física ni la parte emocional. En el momento que yo empiezo a sentir la parálisis facial, fue en el momento en que dije, hoy tengo que llorar, tengo que procesar esta tristeza. Claro que yo ya tenía la cara así, y que en algún punto tenía que ver mucho con esta cuestión de no poder trabajar la emoción. Cuando sucedió lo de la vesícula,
me acuerdo que cuando llegué con el doctor dijo, no, pues puede ser algo hereditario o puede ser algo emocional. Que yo llegué con el ojo ya así, la lágrima a punto, y yo dije, es emocional porque acabo de terminar una relación. Y yo me daba cuenta que mi mal manejo emocional, mis emociones, tendían a somatizarse en enfermedades. Cuando me quedaba afónica, cuando tenía dolores de espalda, cuando te da la migraña, cuando empiezas a hacer una relación entre la emoción y el dolor físico, entonces empiezas a hacerte más consciente del daño que tú te puedes causar. No exime que terminó una relación, no excluyo las situaciones dolorosas con las personas, ni que las personas te puedan hacer daño, pero el mal manejo emocional sí era responsabilidad mía. El que yo no pudiera procesar las emociones, el que yo no aprendiera a soltar la emoción, el que yo en ese entonces no considerara en esos periodos de mi vida tomar una terapia, hablar de mi tristeza, soltar lo que venía cargando, el enojo, la frustración, mis dudas, me hizo entonces tragarme mi emoción, acumularla, que se manifestó en una enfermedad. Creo que hay muchos factores que pueden tener respuesta a nuestras enfermedades físicas. Uno puede ser la cuestión emocional, que vamos a abordar el día de hoy. Dos, puede ser una cuestión genética, porque si tú vienes de una familia que por carga genética tiene cierto tipo de enfermedades, hay una predisposición de tu parte. Hay familias que por carga genética, el cáncer hasta cierto punto se dice que es un poco hereditario, pero viene dentro de nuestra carga genética. Las enfermedades del corazón, las enfermedades en la cuestión de algunas situaciones emocionales, hay estudios que si yo vengo de una familia que tiene una predisposición a las adicciones, las personas que vienen de esa línea de familia, de esa carga genética, tienen una cierta predisposición. La carga genética no te define y no es un absoluto que te va a dar esa enfermedad. El estilo de vida que tiene la persona activa la carga genética. Pero hay una pequeña predisposición en que, bueno, pues ya traes esa herencia, por decirlo de alguna forma. Dentro de la carga genética puedes también haber enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, fallas renales, que en algunos estudios está comprobado. También dentro de la carga genética vienen algunas situaciones mentales. La depresión puede ser genética. Los trastornos mentales pueden ser también por carga genética, y tenemos que estar bien conscientes que cuando nosotros venimos de este tipo de familias, también hay que trabajar las emociones. No porque vengo de esa familia ya me fregué y ya estoy predispuesto a enfermarme, no necesariamente. Si tú tienes un buen manejo emocional, si tú tienes un trabajo terapéutico y tú cortas, por decirlo, esa relación genética o sanas, como en algunas cuestiones bíblicas dice que generación tras generación se pasarán algunas cuestiones, hay oraciones de liberación, hay oraciones que te ayudan como a cortar esa herencia que se deja. Entonces la carga genética no te predispone, no es una condena, pero aún sea por carga genética o aún sea por un manejo emocional personal, estamos, ahora sí lo podría decir, obligados a tomar una terapia. Por las dos cuestiones. Porque yo necesito cortar esta línea genética y hacerme responsable y consciente de que no estoy predispuesto a estar mal. O yo necesito en una terapia aprender a manejar mis emociones y aprender a poder comunicarme. Creo que en algunas cuestiones yo, las cosas que he vivido, lo he dicho últimamente, para mí la última enfermedad, se podría decir que me cimbró y me hizo entender que tenía que trabajar mis emociones, fue el tumor en el ojo. Siempre lo he dicho, el tumor en el ojo tenía que ver mucho con un problema que yo tenía con uno de mis hermanos. Y yo siempre lo había dicho, lo odio, no lo toleraba. Hace poco yo decía en una junta, cuando yo empecé, yo tuve una discusión con él y yo a los pocos días empezó a crecerme el tumor del ojo.
Yo lo relacionaba también que había estado en un régimen alimenticio bien estricto y había bajado mucho de peso y se me habían bajado las defensas y a lo mejor había sido una bacteria. Me contaba un chorro de cosas para poder darme la explicación de que el ojo me empezaba a crecer. Cuando empiezo todo este proceso de ir a doctores, de tomografías, de radiografías, de estudios, y veo que el ojo empezaba a crecerme, en mi familia se burlaban porque decían que yo parecía un poco Quasimodo, y de verdad, o sea, llegó un momento en que el tumor estaba empujando el ojo hacia afuera. Yo recuerdo que yo despertaba en las mañanas, hacía oración, le pedía a Dios que me ayudara a que mi ojo sanara, pero en ningún momento le pedía que me ayudara a sacar este rencor contra mi hermano, a sacar este juicio que yo tenía contra él, este odio que yo sentía. Yo quería sanar físicamente, pero no quería trabajar la emoción. De hecho, yo pensaba que yo tenía la razón. Y creo que en este punto a mí me han tocado muchas personas que llegan a terapia conmigo, algunos con sus montones y montones de exámenes, análisis, estudios, personas que llegan y te hablan y te dicen, Rebeca, es que me siento mal y voy al doctor y me dicen que no tengo nada, y entonces me dijeron tome terapia. María Alonso Puig en una de sus conferencias menciona el caso de una persona que se llama Margarita, que ella llegaba y traía un dolor pero mega cañón de colitis, y él a ella ya le habían hecho algunos estudios, una endoscopía, le habían sacado sangre y todo, y los estudios estaban bien. La pregunta que le hizo el doctor María Alonso Puig fue, ¿en tu entorno hay alguna persona que te genere estrés? ¿Hay alguna persona que te genere ira? ¿Hay alguna persona en tu entorno que te haga sentir alguna emoción negativa? Yo te hago esa misma pregunta el día de hoy. La persona le contesta al doctor María Alonso, mi jefe. Es que si usted lo conociera, no lo tolero. Mi jefe es la persona, y se empezó a quejar. Se me hizo tan graciosa la forma en que el doctor María Alonso cuenta en esta conferencia, que él agarró su receta y que le dijo, ok, le voy a recetar entonces como un medicamento que 2 veces al día, o no recuerdo cómo dice él, le sonría a su jefe. Y que la respuesta de la persona, que hasta su semblante cambió y que le dijo, no se lo merece. Doctor, lo que usted me está pidiendo es imposible, si usted lo conociera, no se lo merece. Y que le dijo, hágalo. En el transcurso, él menciona en esta conferencia que la persona se fue y dijo, no va a volver, porque le estoy pidiendo algo en lo que ella no está dispuesta o no está convencida que sea una solución para su malestar. Para su sorpresa, la persona llegó algunas semanas después y que le dijo, usted no sabe, mi jefe ha cambiado, hice lo que usted me dijo porque ya era mi último recurso y funcionó. Me siento mejor, ya no utilizo tal y tal medicamento, y pues le vengo a decir que le voy a traer a toda la oficina porque todos estaban sufriendo por la relación con mi jefe, ¿no? Algo así. A lo que yo creo que nosotros en la cuestión emocional, hay muchos estudios, hay una conferencia muy buena también que explica Marian Rojas Estapé, psiquiatra ella, cómo los simples pensamientos negativos nos hacen picos de cortisol, y el cortisol es una sustancia que el cerebro segrega que nos predispone para el estrés, que nos predispone para estar de malas. Cuando nosotros empezamos a analizar la relación de las emociones con las enfermedades, nos damos cuenta que, como dice María Alonso Puig y como dice Marian Rojas Estapé, uno de los principales detonantes es el estrés, es la ansiedad, es la neurosis, es esta inconformidad de poder aprender a vivir en el presente, o de situaciones del pasado que tú no has podido trabajar o manejar. Hoy en día nosotros tenemos que darnos cuenta que si no manejamos nuestras emociones, nos estamos dañando nosotros mismos. Recuerdo que cuando yo estaba en terapia por una de las parálisis faciales que tuve,
Y todavía aún así no aprendí, porque la última al tiempo fue el tumor del ojo. Cuando él me decía, bueno, Rebeca, pero ¿por qué no puedes aceptar soltar a una persona? Y era tanto mi apego, era tanto mi dependencia, era tanta mi depresión, que yo lloraba, o sea, y yo nací con la cara toda chueca, y yo decía, es que no es justo, y no es justo, y no es justo, y renegaba y culpaba a todo el mundo menos a mí. No aceptaba mi responsabilidad de que a lo mejor esas relaciones, de mi inmadurez, de mi control, de mis celos, de mis inseguridades, de mis miedos, que yo había saboteado esas relaciones. Cuando me da el tumor en el ojo, regreso con mi amigo Alex a terapia, y me acuerdo que pues recurrentemente él era como, malamente entendí después de ese tumor, que uno va a terapia, se siente bien y la abandona, y luego pues estás más o menos bien, tienes otra crisis, vas a terapia, y vuelvo ya con el tumor en el ojo, y me acuerdo que se me queda viendo y me dice, ¿qué te digo, Rebeca? Y yo, ayúdame, o sea, fíjate que pasó esto y esto y esto, y pues él me decía, físicamente no te voy a poder ayudar, físicamente ya tienes que recurrir a un médico, por mucho que manejes la emoción, hay una afectación ya del cuerpo, no te has hecho consciente que si no manejas tus emociones, tú solita te estás matando, tú te vas a terminar matando. Ahorita es un tumor, ya te dieron 2 parálisis, ya no tienes vesícula, ya te quebraste un brazo, te va a dar un infarto, te va a dar un derrame cerebral por la ira acumulable que tienes en tu interior. ¿No te haces consciente que tú te estás matando? Que no aprender a manejar tus emociones te estás destruyendo, te estás desgastando físicamente, no te quieres ni tantito. Bueno, yo lloraba y lloraba y lloraba y le decía, pues no quiero estar enferma. Pues trabaja la emoción, ve y habla con tu hermano, ve y perdona lo que tengas que perdonar, ve y aclara lo que tengas que aclarar. Y yo, bueno, me volví a poner mi armadura y volví a decir, no. Aún lo puedo decir, me operaron, tuve un proceso de ir a oncología, me hicieron radiaciones, y todavía pasó un tiempo en que yo todavía no podía digerir este contacto de convivencia con mi hermano. Fue un proceso todavía después, que he ido trabajando poco a poco, y que hoy en día siempre lo he dicho, y ya hasta se ríe de mí, se ríe en toda mi familia, de que tú no lo querías, y yo no lo quería, pero ya me cae bien, ya lo quiero, ya platico con él, ya no siento esta repulsión al acercarme, porque el problema, entiendo, era yo, mi ego era muy grande, mi orgullo era muy grande, mi inmadurez era muy grande. Y hasta que yo no lo empecé a trabajar, obviamente ya hubo un proceso de físico, de médicos especialistas, ir a hospitales, ir a clínicas, pasar todo este calvario de hacerte tomografías. Yo siempre he dicho que uno de los momentos más difíciles de mi vida es llegar a recoger un sobre con un resultado y que te digan que tienes un tumor. Y después de la operación, ir a recoger un sobre con un resultado para saber si es maligno o benigno. Y las personas que lo han vivido, creo que sabrán de lo que estoy hablando. Te da pánico, te da mucho miedo entender que somos tan frágiles y que no nos hacemos conscientes que las emociones nos están destruyendo. Hasta ese punto, me acuerdo que en esa terapia con mi amigo Alejandro me decía, olvídate de juzgar al otro, quiérete, tú tienes que aprender a soltar la emoción, tú tienes que aprender a perdonar. Voy a leer una parte que dice entonces aquí, en este libro de las leyes de la salud mental y emocional de Neuróticos Anónimos, porque ellos describen la neurosis como la incapacidad de adaptarte a la realidad. El neurótico sufre porque no se puede adaptar a la realidad. Pero hay una cura, dicen ellos, y la cura es desarrollar la capacidad de amar. Dicen ellos, la incapacidad de amar es la causa principal de toda enfermedad emocional. Adquirir la habilidad de amar es la forma de curar esta enfermedad.
En programas anteriores hablé de los síntomas de una enfermedad emocional. Hoy te quiero hacer consciente que si no manejas las emociones, tarde o temprano, físicamente te vas a enfermar, si no es que ya lo estás. Y hay un punto en donde no hay retorno. Hay un punto en donde la enfermedad la vas a arrastrar. Yo agradezco y bendigo a Dios que pasé ese proceso. Estoy en revisiones constantemente. De repente, el último estudio que me hicieron, este ojo lo tengo 4 milímetros más salido que el otro. Dentro de como yo estaba antes a como estoy ahorita, digo, es perfecto, puedo ver, estoy bien. Y aprendí a manejar la emoción. No llegues al punto de terminar en un quirófano. No llegues al punto de una enfermedad que a lo mejor no tiene punto de retorno. No te enfermes por mal manejo emocional. La incapacidad de amar es tuya. El proceso de amarte es tuyo. A lo mejor el otro no va a cambiar lo que hace. A lo mejor el otro no va a dejar de hacer lo que hace. Pero tú sí tienes que hacerte responsable de tus emociones y entender que puedes enfermar, que te puedes morir queriendo rescatar y salvar al otro, que puedes terminar todo con una parálisis, con un derrame cerebral, con una cirrosis, con una enfermedad del riñón, del hígado, bueno, hay tantas cuestiones en cómo el cuerpo somatiza las emociones. Hay personas que llegan conmigo y que de verdad me han tocado cuando empezamos a trabajar las emociones y paulatinamente, físicamente van sanando. Y creo que en este momento es un llamado para hacernos conscientes que sí hay una relación de emociones y el cuerpo. De hecho, las personas, hay otros estudios, las personas que tienen bulimia, anorexia, es un problema emocional que se está manifestando en el cuerpo, que llega un momento en que no hay puntos de retorno. Llega un momento en que las personas dañan tanto su flora intestinal, dañan tanto su cuerpo, les faltan tantos nutrientes, que a veces unos tienen que perder la vida. Así como algunos se van al extremo de la bulimia y la anorexia, también hay estudios que dicen que el sobrepeso, las personas que comen por ansiedad, las personas que en algún momento tienen esta cuestión de sobrepeso, dicen que se están tragando a través de la comida sus emociones. Y hay algunos programas que están más en la cuestión de Estados Unidos, que son personas que tienen un sobrepeso excesivo. Cuando se empieza a abordar dentro de este programa la cuestión emocional y los mandan a terapia, hay golpes, hay abusos, hay violaciones, hay relaciones tormentosas, hay un pasado doloroso y también hay esta cuestión de relaciones de personas que a través de la comida encuentran esa cuestión de darle como cierto alivio a la emoción. El alcohol, las drogas, es una forma en que tú puedes dañar tu cuerpo y no puedes trabajar tus emociones. Yo tengo un chico que llegó conmigo de 30 y tantos años, ya con cirrosis, por el alto consumo de alcohol, porque hubo una falla física y porque al manejar las emociones o al tapar las emociones con alcohol, se derivó en una enfermedad física. Pero la raíz de la cirrosis a través del alcoholismo, la raíz sigue siendo emocional. Nosotros tenemos que estar bien atentos de esta cuestión de las emociones. Si tú te das el lujo de estar enojado, si tú te das el lujo, como dice la literatura de AA, el resentimiento mata más personas que enfermedades. Muchas de las personas que están atravesando en cuestiones, mando un saludo a mi querido Aarón, que en algún momento él estuvo en acompañamiento conmigo y ya en las últimas sesiones que tuvimos, pues él está en un apostolado es ministro de la comunión, para ir a llevar la comunión a personas que están ya en etapas terminales o personas que están pues enfermos en cuestiones terminales. Y muchas de las cosas, una vez platicando en una sesión, él me decía, al revés que yo les platico, yo cuando hablo con ellos les pregunto, o sea, ¿hay algo que te haga falta trabajar? ¿Hay una situación que tú necesites?
Y muchos de ellos me hablan de la falta de perdón. Y muchos de ellos se arrepienten de algunas cuestiones que tienen que ver con resentimientos. Y están padeciendo una enfermedad terminal. Están sufriendo. Y creo que también en alguna cuestión teológica he escuchado que las personas, cuando su muerte es muy lenta y dolorosa, es una forma de purgar el alma a través del dolor del cuerpo. Es una línea que dejamos aquí para después debatir, pero en algún punto creo que, como dice este libro de Neuróticos Anónimos, para que tú sanes tendrás que desarrollar la capacidad de amar. Amor para entender el daño que te hacen los otros, amor para amarte a ti y sobre todo cuidarte, quererte y darte esta calidad de vida. A veces creo que no estamos conscientes de lo mal que nos tratamos, de lo mal que tratamos el cuerpo, de lo poco que nos importa demostrarnos afecto. Tengo una chica que llegó 25, 26 años, su papá es adicto, y ella me decía: Rebe, yo tengo muchos años que me duelen las piernas, a veces me duelen un chorro las rodillas, y ella era una persona muy delgadita, y entonces ella decía: y de verdad tengo muchos años con un dolor de rodillas que no te imaginas. O sea, la gente pensará que a la gente le duelen las rodillas por el sobrepeso. Yo soy muy delgada y me duelen las rodillas. Y cuando empezamos a trabajar este proceso terapéutico, llegó un momento en que le dije: deja de cargar a tu papá. Y empezó a llorar, y me decía: es que ahora me doy cuenta que este peso que siento se está manifestando en mis rodillas, porque estoy cargando esta situación de un papá adicto. Tenía otra persona que vino conmigo a terapia. En el momento que murió su papá, se quedó afónica. De hecho, ella llegó aquí, yo no la escuchaba, no podía ni hablar, no emitía sonidos. Y toda su familia era de busca ayuda, o sea, porque ya tenía bastante tiempo sin voz. Y era busca ayuda, necesitas hablar. Y ella llegaba y me escribía y me decía: ¿Cómo te digo lo que siento si no puedo hablar? Y por más que yo hacía el esfuerzo, le dije: no hables, escribe lo que sientes. Necesitas sacar esta emoción. A lo mejor es una situación con tu papá, a lo mejor es una culpa tuya, a lo mejor es un sentimiento que tú traes, pero mientras no lo trabajes, no lo proceses, pues no tenía voz. Y te puedo contar muchísimas situaciones de personas que han llegado a terapia con enfermedades físicas, que cuando trabajas la emoción, como lo dije, habrá personas que poco a poco sanan y habrá un punto de retorno porque ya lastimaste el cuerpo, porque el cuerpo tiene sus propias reacciones, también falla, es una máquina, hay que darle mantenimiento, hay que tratarlo bien. Si tú a un vehículo cada ciertos kilómetros, cada 10,000 kilómetros, cada 5,000 vas y le das un mantenimiento, el cuerpo lo necesita, el alma lo necesita, la mente lo necesita. Creo que el mantenimiento que todos necesitamos tiene que ser en estas 3 dimensiones. El alma necesita un apoyo y un acompañamiento espiritual, una relación con Dios para tener esta pila y este mantenimiento. En la mente necesita terapia, necesito un lugar donde soltar mi locura, encontrar respuestas nuevas. En el libro que estamos leyendo, el doctor María Alonso dice que cuando una persona está estancada en su mente en pensamientos negativos, hay una zona de neuronas que parece que están muertas y que los pensamientos negativos en algún punto, la depresión, la tristeza, el estado de ánimo acá oscuro, te va a llevar a un estado físico a lo mejor negativo. Las personas que están en profunda depresión, en el que no duermen bien, no se alimentan bien, en el que tu cuerpo lo estás maltratando. Yo a algunos les digo: no me importa que estés deprimido, te paras, te bañas, comes, toma vitaminas, salte a caminar, párate 20 minutos a que te dé el sol, pero tienes que tener estas 3 dimensiones para trabajar con la persona.
y porque en algún punto tenemos que tener este mantenimiento. El cuerpo necesita descanso, necesita que nos restablezcamos emocional y físicamente con un sueño reparador. Hay personas que el estrés no los dejan dormir, hay personas que de verdad, tengo una persona que me decía, Rebeca, es que yo no sé estar en paz, y yo duermo estresado, duermo tenso. Yo era de las personas, y en algún tiempo también lo he trabajado, porque yo me desgastaba los dientes. O sea, yo era todas las noches rechinar los dientes. De repente mi dentista me decía, bueno, pero ¿cómo duermes, Rebeca? O sea, te estás desgastando. Yo tengo que usar guardas en la noche, porque yo estaba acostumbrada a dormir así, tensa, con estrés, con preocupaciones. Cuando te vas haciendo consciente, yo decía, no puede ser que yo trate tan mal mi cuerpo. Si de por sí ha sido una lucha constante las cuestiones de subir y bajar de peso, el salirte del sedentarismo, la alimentación sana, y mal aparte, no le doy horas de reparación de sueño, no le doy descanso ni al cuerpo ni a la mente, a veces no lo alimento. O sea, cuando tú te empiezas a ser consciente, creo que la solución es la capacidad de amarte. Empieza por ti, porque en algún punto te olvidaste de ti. Es tanta tu emoción de ver hacia afuera que no te ves el daño que te estás haciendo. Todas las cuestiones de enfermedades físicas, te lo pido, hazte consciente, a veces hay un punto de no retorno y no vale la pena arrastrar una enfermedad por un mal manejo emocional. Ve a terapia, habla de tus emociones, saca ese rencor, saca esa codependencia, habla de tus preocupaciones, aprende a trabajar la tolerancia, deja de rescatar a los demás, deja de ser una persona controladora, deja de ser neurótico o neurótica. Tengo una persona ahorita que dije eso, él llegó a terapia conmigo y traía una bolsita porque él estaba soltando piedras ya del riñón. Cuando él llega a terapia, hombre, entonces él me decía, Rebeca, es que yo soy muy estricto y disciplinado. Esa era su autodiagnóstico. Y entonces le digo, pues descríbeme tu forma de ver las cosas. Cuando empezamos a ver que era una persona con muy poca tolerancia, neurótico en potencia, que se enojaba, que explotaba, que a su esposa y a sus hijas pequeñas las trataba como si fueran un gendarme, un general, sus hijos le tenían miedo, hacía tantos corajes y tanta bilis derramada que ya tenía las piedras en el riñón. Y entonces, como en algún punto a mí me tocó que me lo dijeran, con el tumor del ojo, le dije, ¿no te das cuenta que te estás matando? O sea, ¿sí te das cuenta que tus ira, tu mal manejo de la ira, tu mal manejo de lo que tú llamas disciplina y control, ya llegaste al punto de que de que tienes piedras en los riñones? Ya llegaste al punto en que tú traes una bilis mega derramada dentro de ti, en que tenía problemas a veces de colitis, en el que estaba en una cuestión que él justificaba en el proceso de la terapia. Aprendió a ser más tolerante, aprendió a entender que tiene hijas pequeñas, que se pueden equivocar, que no le van a entender a la primera, que no tienen el mismo coeficiente intelectual de un hombre de 40 años a una niña de 9. Dejó de ser un gendarme y aprendió poco a poco a ser papá. Aprendió a amarse a él, amar a su entorno. Porque en este punto, cuando yo lo trabajé con él, el problema eres tú, el neurótico eres tú, el enfermo eres tú, y el cuerpo te lo está diciendo. Tu esposa a lo mejor no va a tener piedras en el riñón, pero a lo mejor va a tener otra consecuencia, emocional o física, no lo sabemos. Tus hijas, ¿cómo están aprendiendo a crecer? Este proceso de la terapia es hacernos conscientes de que nos estamos autodestruyendo. Por eso los grupos se llaman de autoayuda, porque tú eres el que te permite el daño. Deja de culpar al otro. El otro me hace enojar. No, tú te enojas.
y tú no estás consciente que tus enojos tarde o temprano van a tener una repercusión física. Deja de justificar tus enojos. Tú te enojas. Tú tienes que estar consciente de la bilis que derramas. Cuando a mí me quitaron la vesícula, me enseñaron, pues te dan como ciertos estudios y te las enseñan, ¿no? Y yo me acuerdo que me decía mucho el doctor, tienes la vesícula llena de piedras. Poco faltaba para que una de las piedras se saliera de la vesícula, me dijo. Y cuando una de esas piedras sale de la vesícula, lo más probable, por el ducto que tiene, es que te dé pancreatitis. Y las personas que tienen pancreatitis son muy pocas las que se pueden salvar o que quedan bien. Pero estabas a nada, me dijo. Y me acuerdo que el doctor me dijo, ¿qué tan corajuda eres? Y yo, o sea, yo siempre he dicho que soy un poco controladora, pero en ese entonces, lo de la vesícula, yo decía, no, doctor. Pero después, cuando empecé mis procesos de terapia, cuando empecé a ver el nivel de mis berrinches, de mi frustración mal manejada, de mis problemas emocionales con ciertas parejas, de mi dependencia emocional, y aún así, te puedo decir, fue la primera llamada de atención. No lo entendí. Vinieron las parálisis faciales. No lo entendí. O creí que yo sola podía, como dice la literatura. Vino la fractura del brazo y no lo entendí. Y aún creo que la fractura tiene que ver con que son llamadas de Dios, llamadas de atención. Después vino el tumor del ojo. Y fue cuando dije, como mi amigo me dijo, te estás matando, no sé qué venga después. O manejas tus emociones, o no sé qué venga después. Hoy te puedo decir que lo del tumor fue en el 2015, ya son algunos años. No he tenido una enfermedad, y todavía es poco, son hace 8 años. Y no he vuelto a tener alguna enfermedad grave, por decirlo. Que por secuelas de no tener vesícula, no puedes comer chile, la gastritis a veces, el reflujo, lo que tú quieras. Pero estoy bien consciente que las emociones las tuve que aprender a manejar. Que cuando soy un ser humano normal me puedo enojar, pero que no me puedo dar el lujo que el enojo me dure tanto, porque me autodestruyo. Que el resentimiento, entre más rápido aprenda a perdonar, me curo, me sano, me quiero. Y entonces este libro dice, la capacidad de amar es el resultado para poder curar todas estas emociones. Esto puede ser comprobado, no es teoría. La psiquiatría, la medicina, la religión y los conocimientos generales han sabido por mucho tiempo que las personas que son amadas y han aprendido a amarse, déjenme dar la vuelta al libro, tienen menos probabilidades de tener enfermedades emocionales y físicas. Cuando una persona no puede amar, se produce toda clase de dificultades patológicas y tiene problemas en todos los aspectos de su vida, donde quiera que se encuentre y sin importar lo que le suceda. La persona tiene problemas físicos, emocionales o mentales. La psiquiatría lo comprueba, la terapia lo comprueba y la cuestión espiritual lo comprueba. Si tú quieres sanar en este punto de cualquiera de estas 3 áreas, porque creo que a mí me tocó muchos años cuando estaba en Radio María, que hablaban del banco de oración, en María Visión, y había personas que decían, por la salud emocional de alguien, por la salud física y emocional de alguien. Y yo creo que tenemos que estar bien conscientes que hay que trabajar estas 3 áreas. Hay que ir con los especialistas. Físicamente, si tienes una depresión, ve con un médico. A lo mejor te faltan vitaminas, a lo mejor necesitas, a lo mejor hay una afectación fisiológica y atiéndete con un médico. Tal vez la depresión no tenga muchas consecuencias físicas. Emocionalmente, ve con un terapeuta. La depresión se puede tratar con un terapeuta. Y aún diría, físicamente, en algunos momentos necesitarás medicamento, tendrás que ir con un médico especializado en tratar una depresión, un psiquiatra.
y no le tengas miedo al medicamento. Ayuda. Espiritualmente necesitarás atenderte o acercarte a Dios, buscar un retiro, tener un despertar espiritual, que es lo que dice la literatura de AA. Una persona con anorexia, con bulimia, con una situación, yo ahorita me pongo a pensar, hay muchas personas que tienen adicción a la pornografía o a un sexo desenfrenado, ¿no? Hay afectaciones físicas ya, hay afectaciones mentales y hay una afectación emocional. Y tienes que tratar las tres áreas. Las personas que tienen alcoholismo, hay afectaciones físicas, hay cuestiones mentales y hay cuestiones espirituales, emocionales que tendrás que tratar. Empieza con lo básico. Yo le digo a las personas, si tú vienes solo a terapia y solo quieres tratar el área mental y emocional, trabaja con eso y veremos la reacción en cadena, cómo va sanando lo demás. En algún punto de la terapia tendrás que tener este despertar del ser, de la esencia, de tu relación con Dios, como tú lo concibas. Así lo manejan en los grupos. Pero si no te haces consciente que estas tres dimensiones del ser humano están ligadas, son cadenitas. Si tú estás mal físicamente, tienes que trabajar la emoción. Si estás mal emocionalmente, tarde o temprano, la parte física te lo va a manifestar. Hay personas, hubo un tiempo antes de estas, que sí lo recuerdo, que yo vivía bajo tanto estrés que de verdad no sé qué tan poderoso es la cuestión mental y física, que yo solo me enfermaba cuando había vacaciones. No faltaba mi trabajo, era muy responsable, pero en periodos vacacionales siempre me enfermaba. Y enfermedades que me tenían en cama, Y yo decía, qué cañón es mi psique y mi cuerpo que se ponen de acuerdo para enfermarse cuando puedo faltar al trabajo, porque era tanto a veces mi estrés y mi sentido de la responsabilidad. Pero hasta en esos pequeños detalles, cuando estuve viéndolo en cuestión de terapia, dije, wow, cómo el cuerpo me estuvo avisando tanto tiempo. Hace ratito, y le mando un beso y un abrazo a mi querida Chio, que me decía, pues me enfermé, ¿no? Y voy a estar unos días incapacitada y unas cuestiones, pues en casa, ¿no? Por la enfermedad. Y a veces yo creo que hasta la enfermedad, cuando nos llega, nos está avisando el mismo Dios en decir, para, oye, descansa, necesitas estar, el cuerpo se cansa, pero el cuerpo te está manifestando algo, ese estrés, esa emoción, eso que te está diciendo el cuerpo, para. Hay personas que de repente se fracturan un pie, una mano, les pasa un accidente y dicen, solo así podía estar en paz. Y creo que todo lo que es Dios, todo lo que nos dice la vida, nos está mandando constantemente señales para atender nuestra parte psique, nuestras emociones, nuestra mente y nuestra parte espiritual. Así es que yo hoy te invito a que hagas un poco de conciencia en esta cuestión, que hay que trabajar las tres áreas. La mente principalmente, las emociones. Espero que no seas de estos casos que llegan a la enfermedad física. Y si ya estás en ese punto, cuanto más tienes que trabajar en tu persona, en tus emociones, en el perdón, en la frustración, en el desapego, en el soltar, trabajar en empezar a adquirir esta capacidad de amarte, de que llegues al punto de decir, yo llegué al punto de verme al espejo y decir, Rebeca, perdóname, perdóname porque te he tratado bien mal, he rechazado tanto tu cuerpo, te he dejado que hagan contigo lo que quieran, yo misma he llegado al punto de enfermarte, perdóname, estoy bien consciente que quiero vivir, pero no sé cómo, y me afecta la emoción, me afecta el cuerpo, me afectaba mi relación con Dios, y bueno, de verdad que yo bendigo mucho a Dios. En estos días voy a subir las fotos de lo que fue lo último, el tumor del ojo. No tengo tantas fotos de mi parálisis, pero creo que es una parte en que te hagas consciente que cuando la enfermedad llega es porque tienes que trabajar mucho tus emociones, y sobre todo la enfermedad lo que hace es un puente maravilloso
que te liga a Dios, porque cuando la ayuda médica es limitada, cuando la ayuda emocional, o por lo menos te ayuda a contener, pero te darás cuenta que el que te sana, el que te salva, en el que vas a poder implorar, es a Dios. A veces hasta la enfermedad, hasta los accidentes, es un recurso que utiliza Dios para que lo busques. Ahora sí lo necesitaba y tenía que creer, estar en una tomografía, estar en un quirófano, tener un miedo de tener una enfermedad, un tumor maligno, que gracias a Dios conmigo no lo fue. Pero ¿y si lo hubiera sido? ¿Hasta qué consecuencia hubiera llegado mi ira, mi rencor, mi juicio, mi odio? No vale la pena. No vale la pena enfermarte por un mal manejo emocional. De verdad, acércate a Dios, trabaja la emoción y mantén tu cuerpo sano, como tu mente, como tu alma. Me despido, mi nombre es Rebe Torres, estamos en contacto a través de la página de 500 metros y nos encontramos como todos los viernes a través de Valora Radio. Hasta luego.